Amén. Dios les bendice, amada familia. El Señor les siga fortaleciendo. Seguimos con nuestra enseñanza, los dones en la iglesia. Y queremos hoy leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra del Señor: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y queremos, hermano, analizar hoy esta lista de los 9 dones que están en 1 Corintios 12 y dividirla en 3 grupos. El primero es don de palabra de sabiduría. En ese primer grupo también encontramos don de palabra de ciencia y discernimiento de espíritus, en los que entendemos, hermano, que el Espíritu Santo obra por medio del discernimiento que ha puesto en el ministro. El siguiente grupo es el don de fe, dones de sanidades y el don de milagros, en el cual el Espíritu Santo se manifiesta conjuntamente con la sabiduría que proviene de él. En el siguiente grupo está el don de diversos géneros de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía, que prescinden de la intuición y el discernimiento con el cual el Espíritu Santo ha dotado al hermano. Y cuando nosotros entramos al estudio de los dones del Espíritu Santo, hermano, se hace necesario recordar de cómo los hemos clasificado a los dones para un mejor estudio, y esto los hemos clasificado en 3 grupos. El primer grupo es los dones de poder, en el cual está el don de fe, don de milagros y los dones de sanidad. El segundo grupo es el dones de revelación, en donde está el don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría y don de discernimiento de espíritus. El siguiente grupo son los dones de inspiración, en donde está el don de diversos géneros de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Recordando siempre, hermano, lo que hemos leído en un inicio, en donde vemos que la soberanía del Espíritu Santo es el que tiende siempre a repartir los dones como Él quiere. Como leímos en nuestro texto de inicio, mas todas estas cosas las obra el mismo y único Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. Y esta última frase, como Él quiere, significa algo más que como quiere, hermano, pues el verbo lleva implícita en sí la idea de formar más bien un criterio que va llevando a una decisión. No hay nada caprichoso aquí, sino la expresión más bien de los propósitos de Dios para la edificación de su pueblo y para la extensión del Evangelio. De nuevo, hermano, el apóstol Pablo insiste en la unidad y en la soberanía del Espíritu de Dios al ordenar la gran diversidad de los dones que son a la vez espirituales, hermanos, y dados por el puro afecto de su gracia. Los instrumentos, hermano, cada uno de nosotros, los que hemos venido a la salvación en Cristo. Somos hombres de distinto temperamento, de distinta preparación, pero cuando llega el momento de ministrar u obrar, hermano, es el Espíritu de Dios quien controla la expresión de su propio poder. Esto no excluye, hermano, tampoco la posibilidad de que Dios utilice los talentos naturales que nosotros tenemos. Y es que la diversidad en la unidad, hermano, nosotros encontramos que de todas las figuras que Pablo emplea para representar la iglesia, quizá la más expresiva es esta, hermano, en la que hace referencia al cuerpo, ya que el cuerpo humano, compuesto de muchos miembros, constituye un solo organismo vital, dentro del cual, hermano, los diversos órganos dependen siempre los unos de los otros. Lo mismo sucede en la iglesia, que es considerada como un cuerpo. Existe una unidad vital que corresponde a la totalidad del organismo. No hay miembros separados, hermano. Hay un solo organismo manifestándose el Espíritu Santo en todos y en cada uno de los miembros, pese a la gran diversidad y a las diferencias que nosotros podamos tener de temperamento, hermano. Leamos Efesios capítulo 4, versículo 12 al 16, en donde nos dice la bendita palabra del Señor: a fin de perfeccionar a los santos. Estamos viendo otra expresión del apóstol Pablo acerca del cuerpo,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, ahí está el cuerpo, hermano, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que nos menciona la carta a los Efesios en el capítulo 4. Qué maravilloso, ¿no, hermano? Que el apóstol Pablo viene nuevamente, hermano. El apóstol emplea esta figura para ilustrar el crecimiento de la Iglesia Universal hasta que llega a la perfección, a la madurez de Cristo y que Cristo ha determinado para ella. En Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5, mira, lo voy a leer. 12, 4 y 5 dice otra expresión acerca del cuerpo y de la unidad. Porque de la manera que en un cuerpo todos sus miembros Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto nos dice la palabra del Señor. Nuevamente el apóstol Pablo viene a utilizar la figura, hermano, y le enfatiza de tal manera que las distintas funciones de los miembros que han de coordinarse para la salud y el bienestar de la iglesia se encuentran en la coordinación del cuerpo, en donde Cristo es la cabeza. Aquí, hermano, el concepto principal es el de la unidad de todos los miembros del cuerpo. Y bien, hermano, que la figura en su plenitud señala a la Iglesia Universal, permite también que el apóstol recalque esa interdependencia de todos los miembros de Cristo en la vida de la iglesia local, que viene a ser el tema de los versículos siguientes. El cuerpo es Cristo. La última frase del versículo 12 de Primera de Corintios capítulo 12, en su versículo 12 dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esta es la última frase del versículo 12. Y debe de ser muy notable, hermano, pues no solamente subraya el apóstol Pablo la unidad de la totalidad de los miembros que pertenecemos al cuerpo de Cristo, sino que añade, así también Cristo. Él está siendo parte del cuerpo. Es decir, hay una unidad vital de los muchos miembros en un solo cuerpo y es esa unidad vital la de nuestro Cristo. Él está presente en el conjunto de sus miembros. Desde el punto de vista de Efesios capítulo 4, versículo 15, mira lo que nos dice la palabra del Señor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así lo recalca el apóstol Pablo. Cristo es la cabeza que rige todas las operaciones del cuerpo, pero aquí se insiste en una unidad vital que es la de Cristo mismo. Él está presente por su Espíritu en todos y cada uno de los miembros de su iglesia y somos una misma cosa juntamente con Él. Todo ese poder, hermano, esa diversidad de los dones en medio de la iglesia son precisamente expresados por Dios, hermano, y quiere que se manifiesten en la vida del pueblo de Dios para su crecimiento, para su desarrollo, para su caminar, para que el Señor se haga presente en medio de este tiempo y sea a través del cuerpo, que es la iglesia de Cristo Jesús. El Señor te siga bendiciendo. Amén.